Capítulo 63. Refuerzos, bandera aotiana, tercera actualización. Liao estaba comiendo un baozi cuando de repente sintió que el sabor le era familiar, como si lo hubiera comido antes en algún lugar. Levantó la vista y encontró al viejo vendedor en el puesto de té algo familiar, recordando de repente que este era el dueño del puesto de té que había encontrado en su camino al estado de y para matar demonios. ¿Eres tú? Liao miró sorprendido a la otra persona. El viejo vendedor del puesto de té miró a Liao con confusión. Liao centró su mirada en el vendedor, sintiendo su aura, solo para descubrir que era una persona común y corriente. Jefe, ¿no estabas instalando tu puesto en el estado de y antes? Preguntó Liao. El viejo vendedor miró sorprendido a Liao y dijo, ¿conoce a este viejo? Cuando pasé por allí antes, incluso aprendí cómo hacer baozi contigo, dijo Liao. Al escuchar las palabras de Liao, el viejo vendedor pareció recordar también y dijo de repente, «Entonces eres tú, ¿qué estás haciendo aquí?» Yo debería preguntarte lo mismo, ¿por qué estás aquí? No has estado instalando tu puesto en el estado de I durante muchos años. No es porque algunos jóvenes marciales dijeron que el negocio iba bien aquí. Todos están corriendo hacia aquí. Así que pensé que también podría traer a este viejo y mudarme aquí. El viejo vendedor se rió y dijo, y efectivamente, el negocio va mucho mejor aquí, mire. Mientras hablaban, unos jóvenes vestidos con ropas de brocado montaban a caballo desde las afueras de Dragon Pass Road, y al ver el puesto de té, desmontaron de sus caballos. Viejo, un poco de té. Es de mala educación llamar a alguien así. Deberías llamarlo jefe. Oye, eres demasiado exigente con estas cosas. Ahora somos gente de Jiang. Llamarlo viejo nos hace parecer audaces. Mi papá decía que cuando estés fuera de casa, no confundas la mala educación con la audacia, o terminarás recibiendo una paliza. Vaya, incluso lo hiciste rimar. Los jóvenes se sentaron casualmente para charlar y reír, mirando a Liao, que parecía tener más o menos su edad, asumiendo que era simplemente otro chico que vino a experimentar la ciudad de Kanya. Aquí tienes. El viejo vendedor los saludó alegremente, les entregó una taza de té caliente y dijo, también tenemos algunos bocadillos baozi, ¿quieres algunos? Claro, una porción para cada uno de nosotros. Está bien. El viejo vendedor respondió con una sonrisa. Regresó a su puesto para ponerse a trabajar, mientras hablaba con Liao, joven héroe, estás aquí en la ciudad de Kanya para unirte a la diversión. Yo vivo aquí. Liao, bebiendo té y comiendo baozi, preguntó, desde el estado de y hasta aquí hay un largo viaje, ¿viniste solo? Es un camino bastante difícil de recorrer. Los jóvenes en la mesa de al lado se sorprendieron al escuchar a Liao e inmediatamente miraron hacia arriba, con un joven bastante atrevido hablando con entusiasmo. Hermano, ¿vives aquí? ¿Acabas de comprar una casa o te uniste al ejército? Hermano, ¿has visto al mariscal Aotian? El camino es realmente largo. Si es difícil viajar, vaya despacio, dijo el viejo vendedor con una sonrisa. Mientras llegues a donde quieres ir, ser lento también es un escenario. Liao fue interrumpido por estos jóvenes y miró de nuevo al dueño del puesto de té. Aunque sintió que algo era extraño, las coincidencias son comunes en este mundo, y tal vez fue solo su propio pensamiento excesivo. Jefe, debería irme. Liao terminó su comida y se levantó para contárselo al dueño. Luego se volvió hacia los jóvenes y les dijo con una sonrisa. Esta zona puede ser bastante peligrosa, sería mejor que fueras a otro lugar para divertirte. ¿Cómo es eso? Los jóvenes, al ver su comportamiento maduro y tener una edad en la que la sangre corre, inmediatamente se sintieron desafiados. Estaban a punto de discutir cuando vieron a Liao dar un paso en el aire y desaparecer fuera del puesto de té. Vuelo. La marca del reino 15 Li. Las palabras en la punta de la lengua de los jóvenes de repente se callaron. Este tipo que parecía de su edad era en realidad del reino 15 Li. Pero pronto se miraron con entusiasmo. Habían oído que muchos acudían en masa a la ciudad de Kanya, donde innumerables talentos deseaban desafiar al legendario joven. De hecho, parecía ser cierto.
Aquí se pueden encontrar talentos en todas partes. Hermanos, comamos rápido, nosotros también iremos. Los jóvenes de repente se volvieron rápidos en sus acciones. ¡Qué grupo de muchachos impacientes! Al ver esto, el viejo vendedor sacudió la cabeza con una sonrisa. Liao regresó silenciosamente a la ciudad de Kanya y regresó al patio amurallado. Los grandes maestros que patrullaban y que vieron a Liao inmediatamente saludaron y Liao les hizo señas para que continuaran. Ren Qianqian estaba practicando en el patio. Al escuchar el ruido, abrió los ojos para mirar, y al ver a Liao, inmediatamente se detuvo y corrió. «Joven maestro, ¿has vuelto?» «Sí, ¿ha habido alguna noticia últimamente?» «No ha habido nada aquí», respondió Ren Qianqian, «pero esta mañana, el Elder Fuang recibió un informe militar. No estoy seguro de los detalles». Liao recordó las estrictas patrullas en la puerta de la ciudad cuando entró y su expresión cambió sutilmente. Se volvió hacia Ren Qianqian y le dijo, «Encuéntrame algo de ropa limpia. Iré a preguntar». «Está bien», asintió Ren Qianqian. Liao liberó su alma divina para explorar toda la ciudad y rápidamente localizó la presencia de Liongfuang. Su figura parpadeó y desapareció del patio, apareciendo en la residencia del mariscal Liongfuang. Liongfuang se estaba concentrando en su práctica con la espada cuando de repente sintió algo. Miró hacia arriba y al ver a Liao aparecer como una ráfaga de viento, se relajó y dijo, «Aoer, ¿has vuelto?» Desde la torre Tianji hasta aquí, incluso en el modo más rápido, normalmente tomaría 6 o 7 días, ¿verdad? Sí, acabo de regresar. Liao se sentó en una silla cercana, vio un plato de bocadillos, tomó uno, se lo metió en la boca y preguntó, «Escuché de Qianqian que hay un informe militar. Noté que los soldados parecían estar alerta cuando regresé. ¿Está pasando algo?» Los demonios que antes deambulaban por el territorio de Liangzhou de hecho están fingiendo una retirada. Ahora se están reuniendo en la frontera occidental de Liangzhou, preparándose para atacar, dijo Liongfuang, frunciendo el ceño mientras mencionaba el asunto. Es información de inteligencia de mi quinto hermano, descubierto anoche. Esta mañana se entregó un informe militar a todo galope. Capítulo 63 Refuerzos, bandera aotiana, tercera actualización, _2, estos demonios, de hecho, albergan corazones demoníacos eternos. Sus ojos llenos de intención asesina y rabia. Liao comprendió de repente. Anteriormente había hecho conjeturas similares sobre la situación más allá del paso. ¿Cómo está la situación en la frontera occidental? Por ahora, sigue siendo una incógnita. Liongfuang negó con la cabeza. Mi quinto hermano solo dijo que también deberíamos estar en guardia, ya que los demonios podrían invadir en cualquier momento. Nos ordenó que mantuviéramos una estrecha vigilancia y que no aflojáramos. Por eso hoy puse a todos los soldados de la ciudad en alerta máxima y envié varios equipos de exploradores de élite más allá del paso. El primer equipo en partir ya regresó de 800 millas de distancia sin avistar ningún demonio. Liao no había dado más detalles sobre su limpieza anterior fuera del pase a Liongfuang. El área dentro de 5000 millas ya había sido despejada por él. Por lo tanto, era normal que no se descubriera nada en un radio de 800 millas. Sin embargo, ahora que los demonios se estaban reuniendo para atacar la frontera occidental de Liangzhou, también podrían reagruparse y dirigirse hacia Heavenly Gate Pass, dado que es un punto crítico en el lado sur de Liangzhou. Solo porque antes estaba claro no significa que siga siéndolo ahora. Por lo tanto, Liao no dijo mucho, esperando el regreso de los exploradores que había enviado para conocer la situación exacta. Si esos demonios se atrevieran a venir, los eliminaría una vez más. Dio la casualidad de que los demonios que había matado antes proporcionaron comida a la ciudad durante más de un mes, que ya se les había acabado. Una oportunidad para reponer el suministro de alimentos no estaría mal. Le ahorraría los gastos de adquisición. Ahora que había dejado la familia Li, era autosuficiente y todas sus finanzas las ganaba él mismo, confiando en las recompensas que había obtenido previamente y vendiendo materiales de mon a cambio. Anteriormente, cuando no tenía dinero, era Son Yumo quien encabezaba los fondos. Todavía no había tenido la oportunidad de devolverle el dinero o el favor.
Si los otros exploradores no encuentran rastros de demonios, podría significar que los demonios pueden haber concentrado sus fuerzas para atacar la frontera occidental. Liong Zuang dijo, entonces, exploraremos la situación de batalla en la frontera occidental. Sin embargo, también es posible que los demonios se hayan dividido y su fuerza principal aún no se haya movido hacia nuestra área. Continuaré enviando gente a explorar en los próximos días. No subestimaría ni relajaría su vigilancia. Con la velocidad del ejército de Mon, viajar 1000 millas en un día no era sorprendente. Con los grandes demonios sirviendo como vanguardia, en menos de medio día, podrían correr 1000 millas y atacar una ciudad por adelantado. Liao asintió. De hecho, se trataba de un enfoque prudente. Infórmame inmediatamente si hay alguna situación. Liao luego se preparó para levantarse y despedirse. Liong Zuang lo miró y le preguntó, regresaste de Yongzhou después de solo 5 días, ¿no exploraste detenidamente la Torre Tianji, o fue que el jefe de la Torre Tianji no estaba dispuesto a dejarte ver más? No, me dejó lucir lo que quisiera. Entonces, ¿por qué volviste tan pronto? Preguntó Liong Zuang, sorprendido. Porque terminé. Liao sonrió, agitó la mano y dijo, he estado en el camino demasiado tiempo. Hace varios días que no me baño. Primero iré a cambiarme y ponerme ropa limpia. Liong Zuang se quedó algo sin palabras. No podrías haber regresado apresuradamente solo para darte un baño, ¿verdad? Antes de que pudiera continuar preguntando, Liao ya había salido de la mansión general divina y desapareció de su vista. Este tipo. Liong Zuang no pudo evitar negar con la cabeza. Divertida. Se preguntó cómo alguien tan casual como Liao podría haberse cultivado hasta tal punto, un marcado contraste con la descendencia estrictamente disciplinada de la divina mansión general. Pero, irónicamente, Liao superó a todos en talento. De vuelta en el pequeño patio. Liao rápidamente se lavó y se puso ropa nueva, envió un mensaje a Feng, que estaba estacionado en secreto cerca, y de repente recordó que su regreso había sido demasiado apresurado. No se había tomado el tiempo de pasear por Yongzhou para traer algunas sabrosas especialidades locales. Sin embargo, su principal preocupación era la posibilidad de una invasión demoníaca en Heavenly Gate Pass, ya que era muy probable que los demonios del templo Tianji se enteraran de su partida. Y pensar que no aprovecharon la oportunidad para atacar Heavenly Gate Pass, ¿podría ser que sus fuerzas principales se hayan trasladado a la frontera occidental? ¿Podrían sentir que incluso si conquistaran el paso de la puerta celestial mientras yo no estoy, tendrían que retirarse cuando regrese, dadas las numerosas banderas que hay aquí? Liao sabía que los demonios fuera del paso debían haber sido testigos del poder de sus banderas, especialmente las del Palacio Tianji. Ver los muros de la ciudad de Kanya erizados de banderas y aún atreverse a venir sería una muestra de valentía. Sacudiendo la cabeza, Liao no reflexionó más. Dado que los demonios estaban atacando la frontera occidental, indicaba que realmente tenían la intención de atacar a Liangzhou, y él tenía que proteger bien el paso de la puerta celestial. El mundo está empezando a caer en el caos. Liao sintió que era hora de esforzarse. Envió a Ren Qianqian a invitar al joven prodigio del ajedrez, Su Zouyuan. Al tratar con estos maestros de las artes, Liao fue sumamente educado. Aceptando la actitud de Liao, Ren Qianqian se acercó a la posada donde residía el joven maestro de ajedrez con mucha cortesía, transmitiéndole la invitación de Liao. Su Zouyuan, que ahora tenía más de 70 años y cabello blanco como la nieve, poseía un talento mediocre en artes marciales y no se había cultivado. En cambio, confió en la riqueza acumulada a través de su reputación para comprar algunos elixires para mantener la salud. Pero al ser un mortal con una constitución frágil, no podía soportar una medicina demasiado fuerte, por lo que los elixires que tomó simplemente le permitieron una vida un poco más larga que la de un anciano mortal promedio y una condición física un poco más robusta. Cuando su asistente vio a Ren Qianqian, se puso nervioso por el honor y rápidamente la invitó a pasar. Su Zouyuan, al escuchar que el joven maestro estaba de humor nuevamente, también sonrió. Al recordar los partidos anteriores reñidos e indecisos, él también sintió ganas de jugar y rápidamente aceptó la invitación.
Ren Qianqian le entregó a Su Zhouyuan 10 taeles de oro y se los entregó al joven maestro de ajedrez. Su Zhouyuan rápidamente intentó negarse, pero Ren Qianqian insistió en que era el gobierno del joven maestro. Solo pudo aceptar. Anteriormente había tomado más de 10 bolsas como esta. Difícilmente se podría rechazar tal generosidad. Con una cara radiante, Su Zhouyuan siguió a Ren Qianqian al interior del carruaje, con destino al patio cercado de bambú. Los descendientes de familias nobles que reconocieron a Ren Qianqian inmediatamente exclamaron sorprendidos al verla invitar a Su Zhouyuan con una conducta tan humilde y respetuosa. Asumieron que el anciano debía ser un mayor del reino de los 4 stands. Capítulo 63 Refuerzos, bandera aotiana, tercera actualización, _3. Sin embargo, fue solo después de que el carruaje había llegado lejos y supieron por el joven sirviente de la posada que el anciano era simplemente una persona común y corriente, apodado Pequeño Sabio del Ajedrez. Un jugador de ajedrez. Todos quedaron sorprendidos. Él era simplemente un hombre común, pero fue tratado con tanta cortesía por ese prodigio espadachín. En el pequeño patio cercado, Liao ya había preparado refrescos y té, y había limpiado la fresca estera de bambú. Cuando escuchó el sonido del carruaje, Liao supo que el anciano había llegado. Tan pronto como Su Zhouyuan entró al patio, Liao inmediatamente se levantó para darle la bienvenida y le dijo: «Mayor, debes estar cansado». «El joven general no debe esforzarse demasiado a este anciano», respondió apresuradamente Su Zhouyuan. Aunque era conocido como el pequeño sabio del ajedrez y tenía cierta reputación, la base de la dinastía divina Dayu se basó en última instancia en las artes marciales. En este mundo, los artistas marciales seguían siendo los más venerados. ¿Tao del ajedrez? Después de todo, era solo un camino lateral insignificante. «De nada. Por favor, mayor», dijo Liao mientras lo llevaba a un asiento y le servía té. Liao había tratado a Su Zhouyuan de esta manera antes, pero no lo aceptó fácilmente y aún así respondió con cautela y cortesía: «El joven general es demasiado cortés». Quedarse con un señor era como quedarse con un tigre, y cuando los eruditos y literatos acompañaban a los generales, era así. «No hay necesidad de ser formal, mayor». Liao sonrió, agitó la mano para despedir a los demás y le hizo un gesto al pequeño sabio del ajedrez para que continuara. Al ver esto, Su Zhouyuan, que acababa de tomar un sorbo de té, inmediatamente lo dejó y comenzó a sacar piezas de la caja de ajedrez. Ren Qianqian sabía que cuando Liao jugaba ajedrez, no le gustaban las interrupciones. Si se le interrumpe, ciertamente se enojará, una reacción parecida a la de los artistas marciales cuando se sobresalta durante su cultivo. Ella ya estaba acostumbrada a esto. Se retiró a un lado para cultivarse por su cuenta, mientras vigilaba a Liao. El pequeño patio volvió a la tranquilidad. La luz del día caía sobre los aleros y los pasillos, tocando los zapatos de Su Zhouyuan que se había quitado fuera del pasillo y la tierna hierba verde que crecía entre las grietas del pavimento de piedra azul. «Tu jugada, mi jugada», los dos se acomodaron en una tranquila partida de ajedrez. Su Zhouyuan entró gradualmente en la zona, ya no tan restringido como antes, completamente absorto en tocar sus piezas. Al final del juego, Liao apenas ganó. Las habilidades de este pequeño sabio del ajedrez eran extremadamente altas, en el nivel de quinto dan. Con cualquier descuido de Liao, las pérdidas de balón eran una posibilidad fácil. Al ver surgir el mensaje de experiencia en el panel, Liao sonrió levemente e invitó a su oponente a comenzar otra ronda. Este impulso silencioso continuó hasta que, de repente, se interpuso un grito penetrante. «Informe». Mientras contemplaba profundamente su próximo movimiento, Su Zhouyuan se sorprendió por el vigoroso bramido y la pieza en su mano cayó sobre el tablero de ajedrez. Sucedió que derribó una esquina de piezas blancas en el tablero, cambiando su posición. Estallido. Una enorme palma oscura reprimida ferozmente, la deslumbrante luz dorada de la matriz parpadeando sin parar, innumerables runas divinas girando rápidamente, pero finalmente incapaces de resistir, con una explosión, destrozadas por el impacto. Y la enorme palma demoníaca reprimió atronadoramente, rompiendo las piedras fundamentales de la línea defensiva externa.
Cuando la matriz colapsó, se abrió una brecha en la pared. En un instante, innumerables demonios invadieron como una marea, entrando por la brecha debajo del gran rey demonio, atravesando el muro y corriendo hacia la ciudad. Muchos soldados del campamento Swan escupieron sangre y cayeron al suelo, incapaces de aguantar. «Padre». Li Busuang observó cómo la figura era arrojada hacia atrás y se estrellaba contra las murallas de la ciudad, rompiendo las piedras. Li Xuanli resultó gravemente herido. Las abolladuras en su armadura de batalla y su cuerpo del tesoro indestructible hicieron que fuera difícil resistirlo, ya que sufrió heridas graves. Li Busuang rápidamente corrió y ayudó a Li Xuanli a levantarse. «Rápido, retírate». Li Xuanli se levantó, con los ojos puestos en los 3 reyes demonios suspendidos en el aire. La sangre se agitó y la ira estalló en su rostro sonrojado, pero la presencia de su hija a su lado devolvió la calma a sus pensamientos. «Constriñe la línea defensiva, date prisa y retírate. Rápido, suelta la señal de ayuda», gritó con urgencia. El ayudante que había venido a ayudar transmitió las órdenes rápidamente, y mientras tanto, señales de humo se elevaron hacia el cielo. «Cubran la retirada del gobernador». Los otros generales, al ver la situación, convergieron rápidamente, con expresiones solemnes, conscientes de que ahora era un momento de vida o muerte. No había ningún artista marcial del reino de los 4 puestos estacionado aquí. Una vez que la matriz se rompió, nadie pudo detener a los 3 reyes demonio. «¡Matar!». Un general de los 3 reinos inmortales rugió mientras lanzaba su larga lanza, llevando a su tropa a cargar hacia la batalla. Millones de personas e innumerables demonios chocaron entre sí, como 2 torrentes chocando, con sangre y miembros amputados salpicando por todas partes, el campo de batalla tan claramente separado como las piedras blancas y negras de un tablero de ajedrez. «Informe». La mirada de Su Zhouyuan se desvió de las piezas blancas y negras perturbadas en el tablero de ajedrez y miró al oficial informante. Este último ya había llegado al patio, y al ver la figura de Liao, inmediatamente se arrodilló en el suelo de piedra azul frente a la mesa de ajedrez, presentando con ambas manos: «Joven general, ha llegado un informe militar del Departamento Militar de Liangzhou». Liao frunció levemente el ceño, estaba algo disgustado por la interrupción de Su Chestao, pero sabiendo la importancia del informe militar, no estaba de humor para enojarse e hizo un gesto para tomar el informe. Antes de que pudiera examinarlo, una figura se acercó apresuradamente. Liongzuang entró con una armadura roja brillante. Habiendo pasado mucho tiempo en Frontier Pass, nunca se quitó la armadura excepto para bañarse y dormir. Incluso mientras dormía, llevaba una armadura ligera, lista para levantarse en cualquier momento, completamente armada para la batalla. «Acabo de escuchar que los caballos de guerra entraron a la ciudad. El mensajero estaba cubierto de sangre. ¿Pasó algo en las regiones occidentales de Liangzhou?». Tan pronto como Liongzuang vio a Liao, preguntó rápidamente. La expresión de Liao cambió ligeramente. Rápidamente abrió el informe militar, y con una mirada, lo leyó todo. «Las regiones occidentales han caído, lideradas por un rey demonio». La mirada de Liao se oscureció. ¿Las regiones occidentales habían caído tan rápido? Tal como mencionó Liongzuang, anoche sus centinelas habían detectado demonios reuniéndose. La inteligencia fue enviada esta mañana y ahora era la tarde. Los demonios habían pasado de reunirse a atacar en solo una docena de horas. Las regiones occidentales tenían la protección de una Rai. Pero con 3 reyes demonio, no era de extrañar. Liao frunció el ceño, la aparición de 3 reyes demonio entre las hordas demoníacas no lo sorprendió. Pero si la ausencia de un guardián del reino de los 4 stands en las regiones occidentales. ¿Era realmente tan débil la fuerza de defensa de las regiones occidentales? «Rey demonio». Los alumnos de Liongzuang se contrajeron al escuchar las palabras de Liao, y ella rápidamente preguntó: «¿Qué pasa con el 5.º hermano? ¿Cómo está?». Su corazón se apretó cuando le vinieron a la mente imágenes de las muertes en batalla de su 3.er y 6.º hermano, junto con los funerales a los que había asistido, llenos de los llantos lastimeros de la casa y el blanco de las vestimentas de luto. «Está a salvo por ahora». Liongzuang inmediatamente exhaló un suspiro de alivio, su corazón se acomodó ligeramente en su pecho y rápidamente preguntó:
Entonces, ¿el quinto hermano nos está pidiendo refuerzos? Ahora que el array está roto, ¿cuál es su plan de defensa? Liao negó con la cabeza, miró el informe militar, suspiró y lo guardó. No pidió refuerzos, pero nos recordó que tuviéramos cuidado y tuviéramos cuidado con el rey demonio. Además, dijo que ahora se han retirado a la segunda línea defensiva. Liongzuan quedó atónita y luego ella también entendió. Su expresión se volvió compleja cuando le dijo a Liao, entonces, ¿deberíamos ir a ayudar? Liao reflexionó por un momento. Con su clon de sombra manejando el array aquí, podría proporcionar cierta defensa. Mientras sopesaba las opciones, llegó otra voz desde fuera del patio. Informe. Un soldado del ejército aotiano entró corriendo y le dijo urgentemente a Liao, joven general, vimos la señal de advertencia disparada fuera del paso. Un centinela de exploración ha sido atacado. Las expresiones de Liao y Liongzuan cambiaron ligeramente. ¿Las regiones occidentales acababan de caer y ahora los demonios habían venido aquí? ¿Sabes cuántos hay? Preguntó Liao. Aún no hemos determinado el número. Liao miró a Liongzuan, cuya expresión también se había vuelto grave. Liao se dio cuenta de que estaba pensando en hacer lo que había hecho Li Xuanli. Reducir las líneas defensivas y concentrar fuerzas, deteniéndose hasta que llegaran refuerzos. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo, para cuando nos llegó este informe militar, ya deberían haberse retirado a la segunda línea defensiva. Esto es lo que haremos. Tú y Li irán juntos y se llevarán mi bandera de batalla. Ambos son de los 3 reinos inmortales. Si se dan prisa, podrán llegar allí en el menor tiempo posible. Liao planeó que llevaran su bandera de batalla marcada para ayudar en la lucha, mientras que él mismo se quedaría para defender Heavenly Gate Pass. Después de lidiar con los demonios aquí, si todavía hubiera tiempo, iría a ofrecer más ayuda. Su bandera de batalla contenía el 50% de su poder asesino, considerada un arma extremadamente formidable, comparable a un golpe con toda su fuerza de alguien en el reino del corazón Tao. De esta manera, también podría defenderse de muchos demonios para su tío. Capítulo 64. Las espadas encienden los fuegos de baliza. Primera actualización, dijo Liao, y en secreto le transmitió el mensaje de su bandera de batalla. Liongzuan quedó un poco atónita, y después de escuchar las palabras de Liao, se quedó paralizada por un momento. La bandera de batalla contiene los movimientos de espada de Liao. Este era el dominio de Skechingeras que solo el observatorio celestial podía lograr. ¿Cómo lo hizo Liao? Miró a Liao con perplejidad y se comunicó mediante una transmisión de voz secreta. Sin embargo, Liao no explicó y solo dijo, no queda tiempo, Elder Ongfuang, si desea ir y brindar apoyo, debe partir rápidamente, te daré 50 banderas de batalla. Liongzuan se recuperó de su aturdimiento momentáneo y se dio cuenta de que ahora no era el momento de investigar los asuntos de Liao. Su sobrino estaba envuelto en demasiados secretos para explorar. El maravilloso e incomparable talento por sí solo era inexplicable, solo para atribuirlo a un monstruoso don natural. No iré. Surgió una figura, era Lie. Miró a Lie, sabiendo que con su fuerza actual, no era rival para Liao. Así, además de la solemnidad, su expresión tenía una sinceridad añadida. Joven maestro, en tiempos tan peligrosos, Heavenly Gate Pass también está siendo atacado por demonios. Por favor, permíteme acompañarte esta vez. La última vez que el paso de la puerta celestial estuvo en una situación desesperada, un experto en el reino de los 4 soportes lo dejó inconsciente y lo envió fuera del paso de la puerta celestial, un incidente que lo había perseguido continuamente. Se sintió conmovido por la amabilidad de Liao al despedirlo durante una crisis, pero avergonzado por no haber cumplido con su deber, incapaz de enfrentarse a sí mismo. Tengo órdenes de proteger al joven maestro, incluso si va a morir, moriré delante de ti. Li preguntó seriamente. Liao se quedó un poco sin palabras. Esos guerreros de la familia Li realmente tenían cerebros resueltos. Liongzuan lo miró y pensó en la inteligencia recientemente detectada en el paso de la puerta celestial. Con una expresión compleja en su rostro, sabía que también debía quedarse para defender. Sin embargo, con la presencia del reino de los 4 soportes,
Junto con el hecho de que la propia fuerza de Liao no era débil, su quinto hermano la necesitaba aún más. Aoer, déjalo quedarse. Puedo viajar solo y de todos modos, es más rápido, dijo inmediatamente Liongfuang. Liao reflexionó por un momento y, de hecho, tenía sentido. La llegada de Li sería de poca utilidad aparte de llevar las banderas de batalla. Al instante, su alma divina salió del cuerpo, silbando, volando hasta la cima de las murallas de la ciudad de Kanya, y desde allí sacó 50 de las 100 banderas de batalla marcadas dentro de 100 li fuera de la ciudad, las reunió y las trajo de regreso al patio. Las 50 banderas de batalla, apiladas, alcanzaron la altura de varios pajares. Liongzuan cubrió estas banderas de batalla con su poder de control de objetos, y al escuchar las instrucciones de Liao sobre cómo usarlas, le dijo a Liao, «Me voy, tengan cuidado todos aquí». Dándole a Liao una mirada profunda, se elevó hacia el cielo con las banderas de batalla, volando hacia el interior del reino a toda velocidad con la rapidez del control del cuerpo. Desde el paso de la puerta celestial hasta la zona de guerra occidental había una distancia de 30.000 li, e incluso llegar a la segunda línea de defensa de la que habló Li Xuanli estaba a 20.000 li de distancia. Si uno usara la velocidad del control de objetos, cubriendo docenas de li en una sola respiración, podría llegar bastante rápido. Pero esa era la velocidad límite durante la batalla, difícil de mantener. La energía gastada era como una compuerta, y cuanto más persistía, más aumentaba exponencialmente la energía consumida. Para cuando uno llegara al campo de batalla, básicamente no quedaría fuerza de combate. La vasta extensión de Liangzhou cubría cientos de ciudades. El territorio de cada ciudad abarcaba cientos de li, abarcando numerosas ciudades y vastos espacios naturales, con un diámetro de 100.000 li. Incluso con el viaje a toda velocidad de la fuerza inquebrantable, uno estaría exhausto a mitad del camino, ya que la fuerza inquebrantable no podría mantenerse por tanto tiempo. En este momento, Liongzuan no podía darse el lujo de conservar su fuerza y directamente estalló a toda velocidad para atravesar su límite máximo. Además, al no dejar que Li la acompañara, tenía la intención de ejercer la fuerza inquebrantable. Con la energía drenando en este momento, ella podría explotar con la máxima velocidad extrema. Li, que solo pertenece al reino indestructible, no pudo seguir su ritmo. Una vez que Liongzuan se fue, Liao convocó inmediatamente al ejército aotiano, notificó a toda la ciudad y ordenó el cierre. También envió una señal de advertencia sobre la calamidad del demonio, aconsejando a cualquier artista marcial errante que ingresara a la ciudad o se escondiera. Liao de repente pensó que si el frente occidental sufría un desastre, entonces si los demonios se atrevían a venir por aquí, era probable que las fronteras oriental y norte también sufrieran invasiones demoníacas. Pensando en la frontera oriental, frunció levemente el ceño. Nunca le había prestado atención a ese lado, ni quería hacerlo. El norte estaba demasiado lejos de este lugar, casi en el extremo opuesto, abarcando 10.000 li de Liangzhou. Fue imposible enviar refuerzos al instante. Reforzar las líneas de defensa, si las fronteras este y norte son derrotadas, también deberían retirarse a la segunda línea de defensa. La noticia de la violación de las fronteras debería haberse extendido por todo Liangzhou. Si esas familias nobles desean sobrevivir, también deberían enviar refuerzos. Además, con tal caos, las tropas reales también deberían venir. Mientras mantengamos la segunda línea de defensa y los mantengamos a raya, debería ser suficiente. Pero con los reyes demonio en el frente occidental, también debería haber otros en diferentes lugares. A medida que las líneas de defensa se reduzcan, las fuerzas demoníacas también convergerán, y la presión podría ser igual de grande, si no mayor. Los ojos de Liao brillaron. Respiró hondo. Las 50 banderas de batalla que acababa de darle a Liongzuan podrían no ser suficientes. Luego convocó a un gran maestro que sirvió como coronel en el ejército aotiano. Liao tomó otras 20 banderas de batalla y lo hizo montar en un rápido caballo de sangre roja para correr en ayuda de la línea de defensa occidental. El gran maestro aceptó la orden y montó en el caballo de sangre roja fuera del paso. Liao ordenó a los exploradores que estuvieran atentos a más noticias más allá del paso,
para ver qué tipo de demonios y en qué números. ¿No lo limpiaron antes? ¿No entendieron el mensaje? Si el Palacio Tianji conoce mi fuerza y aún se atreve a invadir, debe ser al menos con 4 o más reyes demonio. La mirada de Liao se volvió solemne y lo que le esperaba sería una dura batalla. Joven general, Su Zhouyuan, al escuchar esta impactante noticia junto a él, tembló, sintiendo por primera vez la intensa ferocidad de los soldados fronterizos. Capítulo 64. Las espadas encienden los fuegos del faro. Segunda actualización. Liao emitió una orden tras otra y, para entonces, el patio se había vaciado. Al escuchar la voz de Su Zhouyuan, Liao lo miró, vio su expresión ansiosa y sonrió. Mayor, no te preocupes, Heavenly Gate Pass estará bien. Después de terminar, volvió a sentarse y dijo, aún hay tiempo, terminemos esta partida de ajedrez. Su Zhouyuan quedó atónito, al mirar al joven que permanecía tranquilo en medio de un peligro inminente, de repente sintió una sensación de vergüenza. Aunque no era un artista marcial, había vivido 70 años pero aún no alcanzaba la compostura de este joven. Entonces acompañaré al joven mariscal para terminar este juego. Su Zhouyuan respiró hondo y ordenó sus pensamientos. Mientras tanto, afuera de Heavenly Gate Pass, a 700 millas de distancia, en un desierto donde árboles gigantes tocaban el cielo, un vasto grupo de demonios avanzó como un maremoto, liderado por 4 grandes demonios del reino inmortal. Tanto los territorios del este como del oeste han sido violados. De hecho, dignos de Dragon Soul y Great Void Realm, sus acciones son verdaderamente extraordinarias. Liangzhou pronto será nuestro territorio. A estas alturas todas sus fuerzas militares deberían estar concentradas en los territorios interiores, ¿verdad? Si no reducen su línea defensiva, morirán aún más rápido. El mocoso de Heavenly Gate Pass, el que destruyó mi guarida y profanó mi tierra ancestral. Me pregunto si todavía puede quedarse quieto. Una vez que este chico se vaya, atravesaremos Heavenly Gate Pass y aprovecharemos la oportunidad para contribuir también. De esa manera, estaremos bien posicionados para reclamar un pedazo de territorio más adelante. Los principales grandes demonios eran aquellos que Liao había expulsado previamente desde fuera del paso. Con un aviso del Palacio Tianji, escaparon con anticipación y se escondieron, afortunadamente evitando el peligro. Pero sus guaridas habían sido destruidas y reclamadas con banderas, lo que les disuadió de acercarse. Ancianos, el mariscal Aotian aún no ha regresado. Fue a la Torre Tianji hace solo 6 días, e incluso si solo estudió por un día, necesitaría hasta mañana para regresar si viaja normalmente, dijo un pájaro demonio del Palacio Tianji mientras volaba rápidamente para traer la inteligencia. Liao había ocultado sus huellas cuando abandonó el paso. Incluso el Palacio Tianji no pudo detectarlo y tuvo que inferir sus movimientos basándose en los que iban y venían de la Torre Tianji. Ahora, habían movilizado el puesto de inteligencia de Yongzhou para ayudar a investigar el área fuera de la Torre Tianji. Sin embargo, la Torre Tianji también se ocupaba de la inteligencia. El Palacio Tianji se había establecido basándose en el modelo de la Torre Tianji y no se atrevía a acercarse demasiado a la ciudad de Tianji. En consecuencia, el paradero de Liao solo podía adivinarse. HMPH, el que está en las murallas de la ciudad es solo un avatar, no muy diferente a nuestro arte demoníaco. Aterrador pero un farol, se burló un gran demonio del reino inmortal. Aunque la técnica de cultivo para crear avatares era rara, habían visto bastantes, y aquellos avatares que normalmente poseían una 10ª parte del poder del cuerpo original se consideraban bastante buenos. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad para atacar mientras él todavía no ha regresado?, sugirió un demonio. Después de discutir un rato, rápidamente tomaron una decisión e inmediatamente ordenaron al ejército que marchara a toda velocidad. Pronto, los exploradores enviados a investigar detectaron los movimientos de estos demonios y les devolvieron la información. Informe. El grito surgió, corriendo hacia el pequeño patio vallado. Su Zhouyuan, a punto de colocar una pieza negra, casi la pierde y rápidamente miró hacia arriba. Liao hizo una pausa, entrecerró ligeramente los ojos e hizo una señal para que se hiciera el informe. Informe al general, hemos localizado las huellas de los demonios fuera del paso.
El número es aproximadamente de 50.000, con lo que parecen ser dos grandes demonios del reino inmortal entre ellos. La fuerza de los demonios restantes aún no está clara, informó el explorador. Liao arqueó levemente una ceja. ¿50.000? ¿Solo esa cantidad? Si fuera el rey demonio al mando, no traería solo 50.000 soldados a menos que quisiera ocultar sus movimientos o adormecer al enemigo, o tal vez planeara atacar rápidamente. Pero si fuera un ataque rápido, el propio rey demonio sería suficiente. Con perturbaciones más pequeñas y una velocidad más rápida, ciertamente no permitiría que un ejército de demonios removiera la hierba y alertara a la serpiente. Después de todo, el poder combinado reunido por 50.000 soldados aún era insuficiente para resistir algunas bofetadas del rey demonio. Informe inmediatamente si hay cambios, dijo Liao. Sí. El explorador partió. Liao se dio la vuelta e inmediatamente notó un vacío en las piezas negras del tablero de ajedrez. Sonrió y colocó una pieza blanca para llenar el hueco. Mariscal. Su Zhouyuan tragó saliva con cierto esfuerzo. Liao sonrió levemente y dijo: Anciano, con la formación interna en su lugar y mi presencia aquí, ya es demasiado tarde para huir. Es vida o muerte. Es mejor mantener la calma y terminar este juego conmigo. Su Zhouyuan se sorprendió y luego se dio cuenta de que era verdad. Definitivamente ya era demasiado tarde para abandonar la ciudad. Si el paso de la puerta celestial cayera, ¿no atacaría el enemigo inmediatamente? ¿Podrían ellos, simples carruajes y caballos, dejar atrás a los demonios? Inmediatamente concentró su mente, tomó unos sorbos de té y ahora, sentado en esta ciudad asediada, sus pensamientos parecieron aclararse mucho. Se sintió más valiente y empezó a considerar seriamente sus movimientos. A medida que la marea demoníaca fuera del paso se acercaba, los informes de los exploradores llegaban continuamente a los oídos de Liao. La marea demoníaca se estaba acercando. A 100 millas del paso. Al ver esas banderas de guerra esparcidas, los rostros de los 4 grandes demonios inmortales cambiaron, llenos de una sensación de pesadilla, seguida rápidamente por una indignación molesta y furiosa. Envía la orden, evita a toda costa estas banderas de guerra y no las toques, ordenó uno. El gran demonio dio la orden. La ola masiva y dispersa de Demontaid se contrajo repentinamente y su ritmo disminuyó. Protegeré estas banderas de guerra para evitar que cualquier criatura miope las toque, afirmó un demonio inmortal, liberando su poder para cubrir las banderas y evitar que sean tocadas. La marea demoníaca continuó marchando y rápidamente llegó frente al paso de la puerta celestial. En ese momento, numerosos soldados en lo alto del paso estaban preparados para la batalla. Al observar la marea oscura de bestias que se acercaba, tanto el ejército aotiano como el ejército Bloodsa tenían una expresión grave en sus rostros. Mientras tanto, el mensaje también llegó a oídos de Liao. ¿Ya han llegado? Liao entrecerró ligeramente los ojos. Si había un rey demonio escondido dentro de Demontaid, lo sabría después de hacer su movimiento. «Qian Qian». Liao gritó suavemente. Ren Qian ya había dejado su práctica de cultivo. Después de todo, los continuos informes militares la habían inquietado, lo que le hacía difícil concentrarse en su entrenamiento. Ahora, al escuchar la llamada de Liao, inmediatamente entendió su intención, se giró y corrió hacia la casa para buscar la espada de Liao de la caja de la espada. Esta caja de espada fue creada por la Torre 10.000 Artefactos cuando forjaron la espada dragón elevado para Liao, normalmente utilizada para almacenar la preciada espada. Ren Qian abrió la caja de la espada, y con un sonido de envainado, la espada dragón elevado emergió repentinamente de su vaina. El brillo brillante de la espada se reflejó en los ojos de Ren Qian, convirtiéndose en un rayo de luz dorada. Como un dragón girando en el cielo, trazó un arco sobre el patio antes de acelerar hacia el exterior de la ciudad de Kanya. El diámetro de la ciudad de Kanya tenía solo 60 millas de ancho, que era el tamaño de una ciudad mediana, pero el rango de control de Liao sobre los objetos se extendía a 100 millas. En las calles, numerosos descendientes de familias nobles y jóvenes talentosos de diferentes estados se encontraban en la calle, corriendo hacia las murallas de la ciudad. Habían oído hablar del ataque demoníaco a la ciudad, pero no estaban asustados. En cambio,
hubo una emoción inexplicable. Por lo general, matar demonios requería viajar a través de montañas y buscar por todas partes. Pero ahora, podrían presenciar una marea demoníaca. Mientras se apresuraban a ver, de repente, un rayo de luz dorada pasó sobre sus cabezas, llevando una presión aterradora y un aura asesina. Ese rayo de luz dorada, con el rugido de un dragón y el bramido de un tigre, aceleró hacia las puertas de la ciudad. ¿Qué es eso? Parece una espada. Date prisa, vamos a ver. Entre el asombro de la multitud, rápidamente persiguieron la luz dorada de la espada, dirigiéndose hacia ella. Capítulo 65. Marea demoníaca arrogante. Segunda actualización. Rugido. Con el rugido de los demonios, la marea de la horda de demonios se acercó como nubes oscuras que cubrían el cielo, llenando el paso hasta el borde. En lo alto de las murallas de la ciudad, el vicecomandante del ejército Bloodsa ordenó: activen la matriz. Sobre la ciudad de Kanya, surgió una luz dorada, y la matriz lo envolvía todo. Tantas banderas de batalla. Dentro de la horda de demonios, 4 grandes demonios de los 3 reinos inmortales vieron las banderas de batalla aotianas plantadas sobre las murallas de la ciudad y sus expresiones cambiaron ligeramente. Sin embargo, a una distancia tan cercana, si esas banderas de batalla explotaran, también deberían verse afectadas, ¿verdad? Pero se desconoce si los ataques dentro de estas banderas de batalla solo tienen como objetivo a los demonios. Los ojos de los 4 grandes demonios de los 3 reinos inmortales estaban serios, pero habían anticipado esta escena de antemano, solo que no esperaban que hubiera tantas banderas de batalla. Primero irrumpe en la ciudad, deja que los demonios menores destruyan las banderas de batalla, luego podremos retirarnos. Ya habían pensado en contramedidas y se detuvieron por un momento, luego gritaron la carga con sus cuernos de guerra. De inmediato, la multitud de demonios detrás de ellos cargó hacia la ciudad cubierta de luz dorada en respuesta a la llamada. Pero justo en ese momento, de repente el rugido de un dragón resonó desde lejos. Parecía venir desde decenas de kilómetros de distancia, atravesando el aire con un aullido penetrante. Los 4 grandes demonios de los 3 reinos inmortales miraron hacia arriba, y los muchos generales en las murallas de la ciudad no pudieron evitar mirar hacia arriba para ver una luz de espada dorada, acelerando desde el interior de la ciudad, pasando sobre sus cabezas a gran altura, como un meteoro brillante. Es una espada. Es la espada dragón elevado. Varios de los grandes demonios de los 3 reinos inmortales cambiaron dramáticamente sus expresiones al reconocer esa espada legendaria. Desde que esa espada cayó en manos de Liao, su reputación había crecido aún más, habiéndose labrado un nombre formidable en las 5000 millas fuera del paso. Cuando vieron la Dragon Sword, el Dragon Sword mismo estaba silbando más allá de la matriz, con el cuerpo de la espada cubierto por el pensamiento espiritual controlador de Liao, llevando el aura de Liao, mientras que el propio Liao poseía la ficha de comando de la matriz, por lo que el vuelo. La espada penetró la matriz sin ningún obstáculo. ¡Vaya! El alma demoníaca en la espada dragón elevado fue estimulada, rugiendo hacia el cielo, su voz sacudiendo las tierras a 100 millas más allá del paso. Luego, como un dragón verdadero entrando al mar, desató una enorme oleada de Sourdi. En un instante, su cuerpo se rompió como hielo, desatando innumerables lluvias de espadas, formando una aterradora marea de espadas. Una espada se mantuvo suprema, presionando hacia el cielo. La majestuosa marea de espadas, como un mar de agua, lo cubrió todo y rodó hacia el ejército de 50.000 demonios. La Dragon Sword envuelta en luz divina, como un dragón dorado, se entrelazó a través de la horda de demonios, moviéndose a una velocidad extrema, como un relámpago divino dorado, tallando arcos de oro a través de la horda de demonios. Por donde pasó, los cuerpos de los demonios fueron atravesados. Aquellos con niveles de cultivo más bajos fueron directamente destrozados por espadas y arrastradas por la espada, y sin siquiera tener la oportunidad de gritar. La marea de espadas también avanzó, chocando violentamente con la horda de demonios que se acercaba. En un instante, los demonios al frente fueron atravesados por la marea de espadas, con innumerables salpicaduras de sangre. Sus auras demoníacas se disiparon, como si estuvieran plagadas de 1000 agujeros.
Esta aterradora escena dejó boquiabiertos a todos los generales en las murallas de la ciudad. La mayoría del ejército aotiano eran artistas marciales de varios estados que habían venido a reforzar a Liao. Cuando llegaron, solo habían visto a Liao bajo ataque de varios reyes demonio, ya ensangrentado y en una condición terrible. Su impresión de Liao todavía era de una época en la que Liao, en Daiyue City, al lado de Dragon River, dominaba todo con solo un dedo. Después de todo, ese momento no estaba tan lejos de ahora. Pero en este momento, el impresionante poder desatado por la Dragon Sword los dejó sin palabras. Una espada atravesó 50.000 demonios. Entre ellos, había docenas de demonios del reino humano celestial, y en ese momento, no estaban peleando de acuerdo con la ética marcial al turnarse para luchar uno por uno durante el debate doctrinal de un gran maestro, pero podían unirse en formaciones para atacar. Sin embargo, todavía estaban dispersos y no podían defenderse. Jóvenes maestros de varias familias siguieron a la ciudad, algunos subieron a la cima de los edificios cercanos, mirando desde las torres, mientras que otros convocaron a sus almas divinas, mirando desde lo alto del cielo dentro de la ciudad. En este momento, al presenciar la interminable marea de espadas más allá del conjunto y la espada divina del dragón elevado entretejiéndose, todos quedaron sin palabras. ¿Es esa espada la que pertenece al joven general? Es su espada, la reconozco, es el Dragon Sword. La más importante de las espadas de renombre mundial, es esa espada. Muchos de los jóvenes maestros conocían muchas espadas famosas. Sus imágenes y gráficos estaban extendidos por todas partes. Lo que hace famosa a una espada no es solo que la gente reconozca su nombre, sino también que todos conozcan su forma y postura. En este momento, bajo la atenta mirada de toda la ciudad, la Dragon Sword provocó innumerables mareas de espadas, aplastando al ejército de demonios. Esta escena devastadora e impactante no parecía una horda de demonios asediando la ciudad, sino más bien la espada del dragón elevándose y hundiéndose, una masacre unilateral de demonios. La sangre fluyó libremente, innumerables demonios rugieron desafiantes, solo para ser penetrados instantáneamente, frágiles como el papel, suaves como el tofu, ante la Dragon Sword, sin ofrecer resistencia. Cuando la Dragon Sword se hundió en la horda de demonios, avanzando cada vez más profundamente, rápidamente se movió para atacar a los 4 grandes demonios de los 3 reinos inmortales. En un pequeño patio cerrado por un seto, Liao colocó ligeramente una pieza en el tablero. Mientras la horda de demonios cargaba hacia las afueras de la ciudad, ya había notado que entre ellos había 4 presencias de los 3 reinos inmortales, 2 de las cuales estaban ocultas. Por lo tanto, los centinelas anteriores no los habían detectado, porque los grandes demonios tenían la intención de pasarlos por alto. La combinación de movimientos abiertos y encubiertos era como la colocación de piezas en este tablero de ajedrez, alternando entre blanco y negro. Más allá de estos grandes demonios de los 3 reinos inmortales, no se detectó la presencia de un rey demonio, posiblemente escondido aún más profundamente. Pero no importaba, él simplemente mataría a todas estas hordas de demonios. Frente al poder absoluto, los trucos superficiales son inútiles. Captura. Liao atrapó con 4 piezas y pellizcó la pieza negra central del costado de su Zhouyuan, que había extendido sus garras para invadir más territorio blanco pero que ahora estaba rodeada y aislada por Liao. Capítulo 65. Marea demoníaca decisiva, segunda actualización, _2 estallido. La espada dragón elevado de repente atravesó el vacío, cortando hacia un gran demonio de los 3 reinos inmortales. ¡Bastardo! Este gran demonio de los 3 reinos inmortales estaba tan asustado que su alma casi abandonó su cuerpo. El poder de la espada divina era demasiado poderoso. ¿Podría ser que el joven no fue a la torre Tianji y en cambio estaba situado dentro de la ciudad? ¿O podría ser solo un avatar empuñando esta espada? Rugiendo, reveló su verdadera forma, como un enorme toro salvaje, usando violentamente sus cuernos para atacar la espada divina. Todo su cuerpo se estaba hinchando con un aura demoníaca, formando una imponente sombra de demonio toro detrás de él. Un susurro de un antiguo linaje del rey demonio escondido dentro de sus venas. En este momento, el fantasma de los ojos del demonio toro brillaba carmesí,
intentando barrer y agarrar la espada dragón elevado con sus manos. Sin embargo, la Dragon Sword estalló con un sword y aún más dominante y explosivo, como el rugido de un dragón penetrando un rugido, rápidamente surcado de electricidad, esquivando instantáneamente los cuernos del gran demonio en los 3 reinos inmortales, apuñalando directamente hacia su cabeza. Se escuchó un ruido sordo, como el sonido sordo de un impacto. El cráneo se hizo añicos. La luz dorada de la espada divina desapareció sobre su cabeza. Los ojos del gran demonio de los 3 reinos inmortales se abrieron, las pupilas se contrajeron, pero su cuerpo permaneció rígido en su lugar. En menos de 2 segundos, la deslumbrante luz de la espada se dividió desde todas las direcciones de su cuerpo, rompiéndose como cerámica rota. Innumerables fisuras estallaron con un resplandor divino y luego explotaron violentamente. Sangre y carne salpicadas por todas partes, todo el cuerpo destrozado. Un alma divina escapó del cuerpo, pero también resultó gravemente herida, gritando mientras huía muy lejos, quemando su espíritu a gran velocidad. Pero la velocidad de la Dragon Sword fue aún más rápida. En un instante llegó, cortando de un solo golpe, extinguiendo su alma divina. El alma divina, como papel dorado en llamas, convulsionó en el vacío cuando pasó la espada. El ataque de Dragon Sword causó un dolor y daño insoportables a su alma divina. Su cuerpo ardía, luchaba por arrastrarse hacia adelante. Sus ojos revelaban desesperación y falta de voluntad, junto con un intenso arrepentimiento. Pero al final, el alma divina se quemó, sin dejar nada atrás, como una ráfaga de viento, esparcida. La Dragon Sword rugió mientras volaba hacia otros 3 grandes demonios, sin detenerse ni por un momento, estallando con un poder aún más feroz. Maldita sea, ¿qué clase de poder es este? ¡Correr! Los 3 grandes demonios restantes estaban aterrorizados. Una sola espada atravesó a los 3 inmortales y los mató instantáneamente. Se suponía que ese era el reino indestructible, con carne tan dura como un arma divina, pero fue dividida en innumerables pedazos por esta espada divina. En ese momento, finalmente confirmaron que el joven no había abandonado la ciudad de Kanya. Todo fue una artimaña, atraer deliberadamente al enemigo. Pero su comprensión llegó demasiado tarde. Se dispersaron y huyeron, sin preocuparse más por la marea demoníaca que habían convocado, solo pensando en salvar sus propias vidas. Pero la velocidad de la Dragon Sword fue increíblemente rápida, alcanzando instantáneamente a otro gran demonio de los 3 reinos inmortales. Mientras rugía frenéticamente en resistencia, estalló una imponente espada, y de cientos de zang de altura, como si descendiera de las nubes, partiendo su cuerpo en 2. Tal poder hizo que todos los que estaban en lo alto de las murallas de la ciudad hirvieran de sangre, sorprendidos y encantados, apretando los puños. Después de matar a uno, la Dragon Sword se volvió hacia los otros 2 grandes demonios del reino de los 3 inmortales, persiguiendo con el cuerpo principal, mientras que en la marea de espadas creada por el resto, un dragón compuesto por innumerables luces de espada persiguió a otro gran demonio. El gran demonio perseguido por el Dragon Sword y entró en pánico en su intento de escapar. Aunque también del reino indestructible, la trágica muerte del anterior Bull Demon sin ninguna resistencia lo dejó sin voluntad de luchar en este momento. Al ver el cuerpo principal de Dragon Sword persiguiendo al que antes había llamado viejo amigo, su corazón se llenó de alegría. Huyó frenéticamente por su vida, pero la creciente marea de espadas se acercó por detrás y rugió: «¡Rompe por mí!». Solo con la espada y separada de la espada principal, tenía la intención de matarlo. ¿Realmente pensaban que era un blanco fácil? Rugió con furia, sus palmas como hierro divino, conjurando una majestuosa aura demoníaca en una huella de palma tan grande como una montaña, y la empujó hacia adelante. Pero tan pronto como se tocaron, sintió que algo andaba mal. El poder de penetración del Dragon Sword y era mucho más fuerte de lo que había imaginado. La palma del demonio se hizo añicos, innumerables sword y se dispersaron, bañando su cuerpo. Sintió un dolor punzante en todo el cuerpo, como si miles de agujas lo apuñalaran, y su cuerpo salpicado con innumerables gotas de sangre. ¡Ah! Dejó escapar un rugido furioso, revelando su verdadera forma, pero justo cuando comenzó a transformarse,
De repente un de espada lo golpeó y su alma divina y su fuerza parecieron ser arrebatadas instantáneamente por la parca. Fue como si toda su sangre y su médula espinal fueran drenados instantáneamente. ¿Cómo es esto posible? Sus pupilas se contrajeron, sus ojos se llenaron de horror, pero más que eso, de desesperación. Podía sentir que su fuerza vital disminuía rápidamente, como caer en un abismo de miles de pies de profundidad. Intentó sacrificar su alma divina para escapar, pero su alma divina se sentía como si estuviera cayendo por un acantilado, luchando por salir de su cuerpo, pero nunca pudo escapar, y finalmente cayó junto con el cuerpo. Golpear. Su cuerpo se desplomó en el suelo, levantando polvo. Numerosos Sourdi lo bombardearon, picoteando su cuerpo en pedazos. Mientras tanto, la Dragon Sword ya había alcanzado y matado a ese gran demonio del reino inmortal. El oponente era del reino inmarchitable, desatando fuerza inmarchitable, estallando con todas sus fuerzas, incluso quemando su alma divina y su línea de sangre. Pero el alma de la espada del dragón verdadero salió volando de la espada dragón elevado, con la presencia dominante que una vez perteneció a un rey demonio, cortándolo con un solo corte. Su cuerpo físico no pudo resistir la espada de Dragon Sword. Aunque su poder era inmenso, era como madera podrida que no podía resistir un solo golpe. Después de lidiar con algunos grandes demonios, Dragon Sword regresó para luchar contra la marea de demonios, con innumerables Sword Taid cayendo como lluvia, el suelo cubierto con una lluvia de sangre. La marea de demonios dejó escapar gritos estridentes, dispersándose en todas direcciones, pero bajo el bautismo de Sword, todos fueron engullidos. Solo 50.000 de Montaid, aunque había bastantes en el reino humano celestial y el nivel 15 Li, con una gran fuerza en general, pero Liao, cuando estaba justo en el reino 15 Li, ya había matado a un número igual de demonios. En la ciudad de Kanyu, estado de Yi. Los tiempos habían cambiado y ni un solo demonio escapó. En menos del tiempo de media varita de incienso, incluidos los 4 grandes demonios del reino inmortal, todos fueron asesinados. Fuera de la ciudad, los cadáveres estaban esparcidos por todas partes y la sangre fluía como ríos. Innumerables cuerpos de demonios fueron destrozados y esparcidos por todas partes, asemejándose al purgatorio. Y la Dragon Sword trazó un arco de luz en el aire, flotando por un momento, luego, como un arco iris dorado, voló de regreso a la Rai, disparando directamente hacia el centro de la ciudad, hacia ese pequeño patio rodeado por una cerca. Innumerables personas miraron hacia arriba y vieron la espada divina retraer su luz dorada y descender hacia la ciudad. Sabían que allí era donde residía el joven. De principio a fin, el oponente nunca se mostró, simplemente era una espada voladora, pero había matado a 50.000 demonios, cortando a 4 grandes demonios del reino inmortal. Ese joven tenía solo 15 años este año. En comparación con la batalla en la ciudad de Daiyue que conmocionó al mundo, ahora ese joven se había vuelto aún más formidable. La ciudad estaba como en silencio, una breve pausa antes de que siguiera un estallido de vítores que alcanzaron los cielos. En las murallas de la ciudad, numerosos soldados se abrazaban emocionados, esta tensa y grave batalla que aún no había comenzado, a la que aún no se habían unido, ya estaba resuelta. Con el poder de ese joven, la marea de demonios fue vencida. Mariscal Aotian. Alguien tomó la iniciativa y dejó escapar un grito de emoción. Innumerables soldados no pudieron evitar levantar los brazos en señal de alegría. Alguien agarró con entusiasmo la bandera militar en lo alto de las murallas de la ciudad, ondeándola al viento y gritando fuerte. Dentro de la ciudad, muchos descendientes de familias nobles, niños y niñas, así como los comerciantes que venían a hacer negocios y la gente común que vivía allí, escucharon gritos provenientes de todas direcciones. En ese momento, el nombre de ese joven resonó en sus mentes. Aotiano. Capítulo 66. ¿De quién es esa bandera y de quién es ese nombre? Tercera actualización, capítulo de 10.000 palabras, Lianzhou, frontera occidental. La guerra arrasó, abrasando la tierra a lo largo de kilómetros y kilómetros. La gran muralla de piedra negra que alguna vez estuvo aquí ahora fue destruida. Sus ladrillos manchados de sangre, ruinas y escombros por todas partes. En el suelo, los cuerpos estaban esparcidos por todas partes,
los de los demonios y los guerreros de la raza humana mezclados, algunos partidos por la cintura, los brazos cortados, pero aún apretando la carne de los demonios con los dientes. Algunos demonios estaban plagados de agujeros, pero de sus afilados dientes colgaban trozos de cadáveres, como si hubieran estado en un frenesí mordaz hasta su último aliento. Ambos bandos habían luchado feroz y desesperadamente, y su ferocidad y resistencia se habían mostrado vívidamente en este campo de batalla que concernía el destino de millones. Había armas rotas, armaduras destrozadas y miembros amputados por todas partes, pero este campo de batalla había quedado en silencio. La raza humana se había retirado y los demonios habían seguido su ejemplo. De vez en cuando, demonios salvajes solitarios, hurgando tras la gran marea de demonios, se escabullían en el ahora tranquilo campo de batalla para buscar cadáveres frescos como alimento. Un demonio simio trepó a las almenas rotas, donde una bandera de batalla colgaba inerte como un trozo de tela. Agarró un asta de bandera rota y la sacudió vigorosamente un par de veces. La bandera ondeó al viento, el carácter, Swan, se retorcía mientras la bandera ondeaba, pero pronto volvió a caer con indiferencia. El pequeño demonio simio charló y soltó una risa extraña, encontrándola divertida, y la sacudió unas cuantas veces más con fuerza. La bandera ondeante pasó. Y con eso comenzó una gran persecución. El campo de batalla estaba a 8.000 kilómetros al oeste. A lo largo de las vastas llanuras, una poderosa marea de demonios surgió torrencialmente, como una tierra negra que se eleva en el horizonte, escalando montañas, cruzando ríos, barriendo todo a su paso. Al frente, innumerables tropas se movían caóticamente, corriendo hacia la ciudad que tenía delante. A lo largo del camino, las señales de humo de guerra seguían elevándose, transmitiendo inteligencia. Ante ellos, dentro de la línea defensiva de la ciudad, grandes ejércitos surgieron para enfrentarlos, precisamente, para defenderlos en última instancia. Rápido, más rápido. Li Xuanli estaba empapado de sangre, y aunque había tomado medicamentos para estabilizar sus heridas, su cuerpo estaba extremadamente cansado. Sin embargo, sabía que no podía caer. Todo su cuerpo se llenó de sangre, sostenido solo por pura furia. Esbós, esbós, esbós. Detrás de ellos, la marea de demonios estaba al borde de la vista, a punto de alcanzarlos. En medio de las tropas, se encendió una señal y un soldado de nacimiento común de la familia Li se giró para mirar la marea demoníaca detrás de él. De repente frenó su caballo y redujo su paso. Gritó órdenes para que su batallón se detuviera, se quedara atrás para contener a los atacantes y ganara tiempo a Li Xuanli. Li Xuanli era el comandante en jefe. No debe caer aquí, o las defensas detrás de él colapsarían aún más rápido. Además, Li Xuanli era del linaje directo de la familia Li de la generación anterior, y solo quedaban 3 de 9 hijos. ¿Cómo podría caer ahora? Pensó en las enseñanzas de su madre cuando era joven. La línea directa es noble, y los de nacimiento común deben ceder respetuosamente el paso al verlos. Los 1000 años de gloria de la familia Li fueron sostenidos por la línea directa. Fue rebelde en su juventud, considerándose excepcional, anhelando brillar junto al sol y la luna. Pero en su mediana edad, después de presenciar los funerales de 6 hijos de la línea directa de la familia Li y como la línea directa siempre cargaba hacia el frente durante las guerras, finalmente entendió que la diferencia entre la línea directa y los de nacimiento común no era solo el nacimiento sino también el peso de la responsabilidad que llevaban. Después de haber servido bajo el mando de Li Xuanli durante muchos años, durante mucho tiempo había admirado a este general de línea directa. Tal como dijo su madre, la línea directa es noble, mientras que los de nacimiento común tienen un destino barato. Quizás su madre había temido que su ignorancia juvenil lo llevara a ofender a la línea directa, instruyéndolo repetidamente. Pero ese dicho se había arraigado profundamente en su corazón y se convirtió en una marca imborrable. Al observar la marea de demonios que se acercaba, el general de nacimiento común sonrió. Incluso mi madre dijo que mi vida era barata, entonces, ¿qué importa si termino en la misma tumba que ustedes, bestias demoníacas? ¡Vamos! Blandió su larga alabarda y rugió mientras dirigía su batallón contra la corriente y cargaba hacia arriba. Li Xuanli también vio esa señal,
Giró la cabeza para mirar la figura a caballo que se volvía cada vez más distante. Era un hermano de armas con quien había compartido la vida y la muerte. Antaño habían compartido vino y risas en el cuartel, sin distinción entre nacimiento directo y común entre ellos. Una vez había prometido ver al otro ascender a la nobleza, erigir un monumento para su madre y enterrarla en el mausoleo de la familia Lee. Pero todo eso se estaba escapando en este momento. Se le humedecieron los ojos y se los secó, sin saber si era sangre o lágrimas. No se detuvo. En cambio, apretó los dientes y rugió en voz baja, más rápido. Todo el ejército aceleró, corriendo hacia la línea defensiva que tenía delante. A lo largo del camino, que abarca 5.000 millas, hubo muchas grandes ciudades ubicadas en la frontera. Esas grandes ciudades optaron por quedarse y defender, manteniendo la línea para Lisuanli. Cuando la marea demoníaca atravesó la frontera con tanta rapidez, estas ciudades fronterizas no tuvieron ninguna posibilidad de escapar, por lo que optaron por morir en la batalla en su tierra natal. Una ciudad nutre a su gente. Sin embargo, antes de la abrumadora marea de demonios, estas ciudades eran como rocas cubiertas por el maremoto negro, rápidamente sumergidas. Solo surgieron unas pocas salpicaduras ya que confiaban en la formación protectora de la ciudad para apenas aguantar, pero fueron rápidamente destrozados por los grandes demonios de los 3 reinos inmortales dentro del maremoto. Bajo la gran oleada de demonios, todos en la ciudad, civiles y soldados, se convirtieron en fantasmas bajo las garras de los demonios. Dondequiera que fueran estos demonios, nada quedaba atrás, como langostas devorando todo a su paso. Sin embargo, ahora con el ejército persiguiéndolos, los demonios no se atrevieron a quedarse a saborear sus comidas lentamente. Algunos llevaban su captura en la boca, comían mientras perseguían, otros fueron atraídos por la deliciosa presa y se quedaron para darse un festín, solo para ser abofeteados por los grandes demonios al mando. Su temible presencia mantuvo el avance del ejército demon a través de varias ciudades a un ritmo constante. Y en esas ciudades no quedó nada más que tierra empapada de sangre y restos de cadáveres. Capítulo 66. ¿De quién es esa bandera y de quién es ese nombre? Tercera actualización, capítulo de 10.000 palabras, _2, ya vienen, ya vienen. Dentro de la línea de defensa, los soldados en las murallas de la ciudad miraban con tensa concentración mientras miles de tropas avanzaban rugiendo hacia ellos, y a lo lejos, detrás de ellos, estaba la marea demoníaca que los perseguía. Rápido, prepárate para darles la bienvenida, abre el array tan pronto como entren a la ciudad. Orden del Observatorio Celestial, bajen el puente levadizo. Las órdenes se transmitían desde lo alto de los muros. Las tropas defensoras aquí también eran de los 3 reinos inmortales, extremadamente poderosas, pero ahora sus expresiones eran extremadamente graves y tensas, porque la inteligencia del lado de Lisuanli era que 3 reyes demonio habían traspasado la línea de defensa. Aunque el impulso de esta marea demoníaca parecía enorme, no era insuperable, al menos podían contenerla por un tiempo. Sin embargo, el paradero de esos 3 reyes demonio era invisible, lo que lo ponía nervioso. El suelo tembló cuando 300.000 soldados maltratados cargaron, como un terremoto. Lisuanli miró las murallas de la ciudad que ahora estaban a su alcance, vio que el otro lado había hecho preparativos para darles la bienvenida, pero sus párpados temblaron incontrolablemente mientras gritaba, «Configura la matriz primero». Su rugido, infundido con el poder de su alma divina, vibró durante 100 millas, llegando dentro de la línea de defensa. En lo alto de la pared, al escuchar esto, el oficial al mando de los 3 reinos inmortales cambió de tez. De repente se dio cuenta de algo e inmediatamente dijo, «Rápido, activ la matriz primero». Activar el array bloquearía el avance de Lisuanli y sus tropas, ya que solo llevaban las fichas de paso del array fronterizo, no las de esta segunda línea de defensa. Especialmente porque las decenas de miles de tropas no tenían fichas de pase. Estas fichas eran extremadamente difíciles de producir y solo a los generales principales se les asignaba una. HMPH. Rápido en la asimilación. En el vacío, aparecieron de repente 3 figuras, los mismos 3 reyes demonio que previamente habían destrozado el conjunto fronterizo. Surgieron por el aire, pareciendo como si se teletransportaran.
Simplemente se estaban escondiendo y siguiendo sigilosamente antes. Se habían abstenido de matar a Li Xuanli y su gran ejército para llevarlos dentro de la segunda línea de defensa y cerrar su matriz. De esa manera, podrían abrirse paso fácilmente a gran velocidad, atacar y traspasar rápidamente la segunda línea de defensa, y desde allí, adentrarse más en territorio enemigo. La velocidad es la esencia de la guerra. Mientras fueran lo suficientemente rápidos, Liang Zhou no tendría tiempo de reaccionar, e incluso los refuerzos del emperador Yu podrían no llegar a tiempo. Los humanos se mantuvieron unidos. Arrancar un cabello afectaría a todo el cuerpo. No solo tenían que atravesar la ciudad sino también hacerlo rápidamente. De lo contrario, si se estancaran, caerían en desventaja. Habían aprendido esta lección demasiadas veces. La guerra en el norte de Yan hace más de una década fue un excelente ejemplo. Vaya. Los tres reyes demonio ya no se molestaron en esconderse, persiguiéndolos a toda velocidad. Uno de los reyes demonio levantó abruptamente su mano para lanzar un ataque para interrumpir el array. Con una explosión atronadora, un arma divina con forma de lanza salió disparada, arrastrando una nube diabólica y atravesando el cielo. El array rápidamente tomó forma, pero la lanza fue increíblemente rápida, se estrelló contra las murallas de la ciudad, la destruyó y mató o hirió a cientos de soldados a pocos metros. Incluso aquellos en el reino maestro celestial palidecieron, su sangre se agitó y su carne se ablandó por la onda de choque. ¡Rápido! En el mismo momento en que la lanza de hueso atravesó la pared, la matriz terminó de formarse en el último instante. ¡Auge! ¡Auge! Los otros dos reyes demonio desataron sus ataques, pero fueron bloqueados por el array, desencadenando innumerables runas divinas parpadeantes. El rey demonio que arrojó la lanza de hueso rugió cuando la convocó, pero no encontró respuesta. El array estaba bloqueando su llamada. La manipulación de objetos no pudo penetrar el array. ¡Maldita sea! Con el arma perdida, el rey demonio escupió una bocanada de flema sangrienta con molestia, pero no entró en pánico. Dado que su disfraz había sido descubierto, aunque no querían hacerlo, simplemente necesitarían pasar un poco más de tiempo. Una vez que se rompiera la matriz, el arma regresaría naturalmente. En estos grandes ejércitos, no había soldados del reino de los cuatro puestos. Para él, con o sin arma no importaba. Mocoso de la familia Li, piensas rápido. No, te arrancaré la cabeza. Aparecieron venas verdes por todo este rey demonio. Sus ojos brillaban con electricidad fría, mientras de repente cargaba hacia el ejército de Li Xuanli. Li Xuanli, al ver a los reyes demonio, maldijo en silencio y se dio cuenta de que era como se esperaba. Al verlos volverse para cargar, su mirada se oscureció mientras gruñía, «Formen». El ejército retumbante rápidamente convergió entre sí, formando una formación de batalla. La formación de una raya a caballo mostró sus ejercicios bien practicados. Entre los diversos estandartes militares de la familia Li, aunque el campamento Yuan era la carta de triunfo, los soldados del campamento Xuan también eran de élite, y la mayoría practicaba técnicas de cultivo de grado medio y alto. Los herederos familiares ordinarios del mismo reino no eran necesariamente capaces de derrotar a un soldado del campamento Xuan, a menos que fueran talentos prodigiosos. Auge. Cuando el conjunto militar se solidificó, un fantasma parecido a un pavor real estalló desde dentro, gritando hacia el cielo y cargó contra el rey demonio. Ya que el array está activado, también podrías morir afuera. Al girar, los tres reyes demonio descargaron su furia sobre Li Xuanli y sus soldados, levantando las manos y haciendo temblar el suelo fuera de la ciudad, creando plataformas altas para interceptar a todas las tropas. Dentro de la ciudad, el oficial al mando de los tres reinos inmortales llamó inmediatamente al observatorio celestial para que viniera y reparara la matriz en la pared. Afortunadamente, el daño al array fue mínimo, reduciendo ligeramente su poder. Si se repara a tiempo, podría restaurarse. Rápido, nodo de matriz abierto número 34. ¿Quién está dispuesto a liderar tropas para apoyar al general Li? Con el grito del comandante, varios generales dieron un paso al frente. Comandante, soy un incompetente pero estoy dispuesto a allanar el camino para el general Li. Comandante, déjeme hacerlo.
Estoy dispuesto a allanar el camino para el general Li. Definitivamente abriré un camino sangriento para el general Li. Iré y atraeré a ese rey demonio yo mismo. Los pocos generales hablaron todos en voz alta. No estaban simplemente motivados por un estallido de pasión. Algunos eran ramas cadetes de la familia Li. Algunos habían recibido favores de la familia Li en los primeros años, mientras que otros eran huérfanos rescatados de ciudades devastadas por demonios por la familia Li muchos años antes. Capítulo 66. ¿De quién es esa bandera y de quién es ese nombre? Tercera actualización, capítulo de 10.000 palabras, _3, delgadas hebras de conexión, que convergen en un río. Esta es la red de relaciones de la familia Li, la gracia y el prestigio que se han mantenido durante 1000 años. El gobernador de Liangzhou respiró hondo. Rápidamente hizo una señal a dos de sus generales jóvenes y dijo: ustedes dos juntos, lo dejaré en sus manos. Tus subordinados obedecen. Los dos generales jóvenes, con miradas penetrantes, respondieron en voz alta e inmediatamente se elevaron hacia el cielo, liderando a sus propios soldados y rugiendo: hermanos, síganme fuera de la ciudad, los que mueran en la batalla serán honrados y sus nombres vivirán para siempre. Matar. Los dos generales jóvenes sacaron a sus tropas de una matriz separada que se había abierto en el costado y rodearon el campo de batalla principal, atacando a los dos reyes demonio. Estallido. 3 reyes demonio tomaron medidas, como si los cielos se derrumbaran y la tierra se estuviera partiendo. Un torrente de demoníaco descendió, con el objetivo de reprimir al gran ejército de Li Xuanli. El alma militar del pavor real que recién se elevaba fue derribada y cayó al suelo. Con gritos lastimeros del pavor real, miles de soldados escupieron sangre y cayeron de sus caballos, rodando bajo los cascos. Pero los caballos de sangre roja estaban animados. No abandonaron a sus amos. En cambio, después de correr una distancia, se detuvieron rápidamente, se dieron la vuelta para recoger a sus amos por la armadura, los arrojaron sobre sus espaldas y luego galoparon hacia adelante una vez más. Junto a Li Xuanli, Li Buzhuang escupió sangre. Ella también era parte de la formación del ejército, y en ese momento, estaba pálida como un fantasma, su cuerpo bullía de energías. Sobre su cabeza estaba el abrumador poder demoníaco. La muerte nunca se había sentido tan cerca. Levantó la cabeza hacia los cielos oscuros envueltos por nubes demoníacas. Sus ojos reflejaban tanto desesperación como ira. Justo cuando estaba a punto de romper sus propios meridianos principales y quemar su alma divina para reforzar la formación por última vez, Li Xuanli pareció detectar las fluctuaciones en el I de su hija y le lanzó una mirada feroz, gritando: no seas tonto, aún no es ese momento. Las lágrimas corrieron por el rostro de Li Buzhuang. Nunca había sentido tan intensamente la crueldad del campo de batalla. En su memoria quedaron grabados los innumerables soldados que antes habían muerto trágicamente en las fronteras. Fue porque innumerables personas habían cubierto su retirada que pudieron escapar a esta segunda línea de defensa. Posee un físico de batalla de 9º grado, talentos excepcionales, no los desperdicie aquí, aún tienes futuro. Li Xuanli dijo con gravedad: deja rápidamente la formación. Haré que Jian te proteja. Mézclate con el gran ejército y entra a la ciudad por el costado. Mientras hablaba, rápidamente entregó un trozo de la ficha array en la mano de Li Buzhuang. Li Buzhuang tembló. Esta era la ficha array de su padre. La ficha array de la segunda línea de defensa. Estos toukens array eran escasos, no solo porque eran difíciles de construir, sino también porque tener demasiados aumentaría el riesgo de perderlos. Una vez que un demonio los obtuviera, los Eras serían casi inexistentes. Padre. Li Buzhuang estaba de duelo. Ve rápido. Li Xuanli rugió: cuando alcances mi nivel de cultivo, piensa en matar demonios y enemigos. Todavía te queda un largo camino por recorrer, no seas tonto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Li Buzhuang como si estuviera sangrando. Por primera vez, se dio cuenta de que toda esa charla sobre genios y jóvenes excepcionales era una tontería. Solo importaba el verdadero crecimiento de la fuerza. De lo contrario, toda la falsa reputación sería inútil ante la vida o la muerte. Era demasiado débil, tan débil que cualquier gran demonio podría matarla fácilmente.
Su cultivo ya estaba progresando rápidamente, pero todavía no era lo suficientemente rápido, ni siquiera lo suficiente. Ir. Li Xuanli la miró una vez más y luego intercambió una mirada con otro general de los 3 reinos inmortales. El general entendió e inmediatamente saltó sobre el caballo de guerra de Li Buxuan, sometió Sui, le quitó la armadura a su general, ordenó al ejército circundante que se dispersara y cubrió a Li Buxuan mientras ella se retiraba a la ciudad desde un costado. Con el ejército disperso, el frente a los 3 reyes demonio, sería aún más vulnerable. Esto solo conduciría a una muerte más rápida, pero era un último recurso. Continuar agrupándose significaría una rápida aniquilación por parte de los 3 reyes demonio. Mejor dispersarse e intentarlo. Li Xuanli sabía que los reyes demonio lo estaban apuntando. Respiró hondo y su cuerpo de repente se disparó hacia el cielo mientras gritaba: «Ustedes, bestias, ¿les importaría pelear uno a uno? No eres digno». Los 3 reyes demonio no se dejaron engañar ni provocar. Su único deseo era matarlo rápidamente y luego destruir el arraigo de la ciudad. Morir. Uno de los reyes demonio, un anciano vestido de sangre con una expresión fría, de repente levantó la mano. Un rayo de luz sangrienta salió disparado de su palma como una regla gigante, de textura tosca pero apuntando directamente a Li Xuanli, con la intención de aplastarlo en el acto. Estaba en el reino del corazón Tao. Sus ataques seguramente darían en el blanco. Li Xuanli sintió una aterradora sensación de miedo que amenazaba su vida, como si estuviera aislado de la formación. Su corazón se aceleró, rugió y desató su fusión de alma divina y estimuló el poder de la formación del ejército y lanzó un puñetazo. Con un impacto atronador, su puño chocó con el gobernante de sangre, dispersando una marea de aura sangrienta. Otro rey demonio levantó la mano y golpeó innumerables látigos morados parecidos a relámpagos, golpeando a Li Xuanli. Su armadura de batalla se rasgó instantáneamente, su capa se hizo añicos y el cuerpo del tesoro indestructible que había descansado durante muchos años en la mansión general divina volvió a sufrir graves daños. Todo su cuerpo estaba lleno de grietas, con marcas negras abrasadoras. Cayó en medio del ejército, creando un profundo cráter en el suelo. Las tropas misteriosas cercanas lo rodearon rápidamente, formando una formación para protegerlo por dentro. Mientras tanto, el resto del gran ejército continuó dispersándose, corriendo hacia la ciudad desde todas direcciones. «Padre». Li Buxuan vio a Li Xuanli gravemente herida, con los ojos enrojecidos, pero no lloró en voz alta. En cambio, simplemente se mordió los labios con fuerza, con sangre roja brillante fluyendo por el costado de su boca. Sabía que su padre estaba usando su vida para llamar la atención del rey demonio, permitiéndole a ella y a los otros soldados la oportunidad de escapar. «Señora, no mire al rey demonio o se darán cuenta». El general del reino inmortal detrás de ella susurró suavemente. Li Buxuan sintió una ira reprimida, pero aún así retiró la mirada e inclinó la cabeza. Capítulo 66, ¿de quién es ese estandarte y de quién es ese nombre? Tercera actualización, capítulo de 10.000 palabras, _4, Xuanli. En ese momento, se escuchó un grito furioso. Se vieron varias figuras corriendo hacia la línea defensiva desde la distancia. Li Buxuan escuchó la voz, miró hacia arriba y vio una figura familiar. Era su maestro, el taoísta de los 1000 mecanismos. «El maestro está aquí». Los ojos de Li Buxuan de repente se iluminaron con esperanza, como si viera la salvación. «Tío Jian, es mi maestro está aquí». Ella no pudo evitar gritar con entusiasmo. Li Jian levantó la vista y una pizca de sorpresa también apareció en sus ojos. En la distancia, además del taoísta de los 1000 mecanismos, 2 generales femeninas también corrían a gran velocidad. Ambas parecían tener unos 40 años. Eran la segunda y cuarta hermanas de Li Muxiu. Todas casadas en lugares lejanos en sus primeros años, habían sido mujeres nobles durante décadas. Ahora, al recibir la convocatoria de Li Muxiu, inmediatamente se pusieron su armadura polvorienta y guardada durante mucho tiempo, agarraron sus armas y corrieron lo más rápido que pudieron. En el camino, se les había desgastado el maquillaje y parecían haber regresado a los días de su juventud,
corriendo por los campos de batalla. Sabían que si no fuera por una terrible crisis en la familia Li, con el temperamento excéntrico de Li Muxiu, nunca habría buscado su ayuda. Así, sin pensarlo ni dudarlo mucho, habían llegado a este lugar. 3 reyes demonio. La mirada del taoísta de los 1000 mecanismos era solemne mientras miraba a los 3 grandes reyes demonio. Tenía la apariencia de un porte inmortal y huesos daoístas, elegante y separado del mundo. Viejo 1000 mecanismo. Los 3 reyes demonio también lo notaron. Sus ojos se alzaron levemente, pero revelaron una sonrisa fría. ¿Te atreves a venir aquí solo? Uno de los reyes demonio dio un paso adelante. Su aura demoníaca de repente aumentó tumultuosamente, cubriendo el cielo como nubes oscuras y manifestando vagamente la silueta de un dragón alado y retorcido. Dragón del abismo. Al ver la figura, el rostro del taoísta de los 1000 mecanismos cambió drásticamente. Esta figura era un anciano de la Puerta del Dragón, de alto rango y no débil, que existía en el reino desafiando el destino. Las mujeres de la familia Li también han venido. Parece que los hijos de la familia Li están realmente a punto de ser aniquilados. Otro rey demonio se burló, la mitad de su rostro se abrió para revelar colmillos feroces y una lengua roja como la sangre. Sus extremidades se retorcieron, revelando su verdadera forma como una horrible criatura parecida a un insecto. Si te ocupas de él, mataré a este mocoso apestoso. El rey demonio con venas azules en su rostro habló. Levantó la mano, agarró las rocas del suelo y las arrojó hacia el campamento militar mientras las golpeaba con la palma para aplastarlas a todas. ¡Detener! El taoísta de los 1000 mecanismos gritó enojado, atacando abruptamente, y un rayo de luz blanca salió volando, rompiendo la roca y azotando hacia la palma del rey demonio. ¿Te atreves a distraerte? Los ojos del rey demonio dragón del abismo se llenaron de intenciones asesinas cuando de repente atacó, su imagen fantasma del dragón verdadero cargando hacia su oponente, escupiendo una vasta nube de gas venenoso demoníaco. El taoísta de los 1000 mecanismos se arrojó las mangas, dispersando la niebla demoníaca y dijo a las 2 hermanas de la familia Li que estaban a su lado, «Rápido, ve y escolta al general Li, yo los detendré». Ambas mujeres reconocieron la terrible situación y se separaron apresuradamente, cada una corriendo hacia Li Xuanli. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros 3 solos? El otro rey demonio parecido a un insecto dejó escapar un grito desgarrador y se abalanzó sobre el taoísta de los 1000 mecanismos, escupiendo una espada de sangre y lanzando una luz oscura y aguda. El taoísta de los 1000 mecanismos levantó la mano, convocó un sello dorado y lo presionó hacia la espada de sangre. ¿Quién te dio el coraje? El rey demonio dragón del abismo rugió furiosamente, revelando abruptamente su verdadera forma. Su cuerpo de dragón se extendió mientras su cola azotaba hacia abajo. El taoísta de los 1000 mecanismos se alarmó. Rápidamente encendió una luz dorada y continuamente aplaudió hacia la cola del dragón. Pero esas escamas de dragón, brillando con una luz brillante, eran extremadamente afiladas. Con un aura destructiva, aplastaron directamente sus golpes con la palma, golpeándolo de lleno. Con un ruido sordo, el cuerpo del taoísta de los 1000 mecanismos fue ferozmente aplastado contra el suelo. Esa espada de sangre inmediatamente pasó por alto el sello dorado y mató rápidamente hacia él. El taoísta de los 1000 mecanismos rugió, desatando su alma divina y extrayendo otra arma divina. Un látigo largo, que envolvió alrededor de la espada de sangre. La espada de sangre luchó violentamente contra las ataduras del látigo, mientras el rey demonio dragón del abismo cargaba con un rugido. El suelo tembló cuando el taoísta de los 1000 mecanismos chocó con el rey demonio dragón del abismo, ambos en el reino desafiante del destino, su batalla trascendental. Mientras tanto, el rey demonio con las venas azules pasó corriendo junto al arma divina, que era un látigo de 9 secciones. En ese momento, el taoísta de los 1000 mecanismos fue abrumado por el rey demonio dragón del abismo y no pudo dedicar su atención, haciendo que el arma divina fuera menos afilada al ser derribada directamente. ¡Morir! Se lanzó hacia Li Xuanli abajo, revelando su verdadera forma, una araña gigante. Innumerables hilos salieron disparados como espadas venenosas, atravesando a muchas tropas Xuan que protegían a Li Xuanli, sus cuerpos penetrados por la seda de araña,
incluso sus almas divinas borradas, sin posibilidad de ingresar al templo marcial. ¡Detener! Se escucharon 2 gritos de ira. Luego surgió una luz dorada, seguida por un talismán sagrado ardiente que se elevó hacia adelante, convirtiéndose en una campana divina púrpura que envolvió a Li Xuanli, manifiestamente un talismán del corazón santo. El rey demonio araña gigante rugió, arrojando más hilos de seda que cubrían la campana divina púrpura. Sin embargo, su mirada ahora se volvió hacia las 2 generales femeninas de la familia Li. Buscando la muerte. Estaba algo molesto, con los ojos furiosamente muy abiertos, emitiendo una luz verde con la intención de matar a las 2 mujeres. Li Qingling de repente quemó un talismán del corazón santo en su mano, convirtiéndose en una luz verde que la envolvió, aumentando drásticamente su velocidad, volviéndose tan rápida como un fantasma. Rápidamente acercó a su hermana menor a su lado y luego corrieron hacia Li Xuanli, intentando escapar usando la velocidad del talismán. Li Xuanli también tenía un talismán del corazón santo, pero antes se usó en la frontera para bloquear un golpe fatal. Al ver la llegada de sus tías, tosió sangre y dijo con urgencia: «¿Por qué estás aquí? Aléjate rápido».